Les invito a que nos pongamos todos de pie y vamos a buscar en nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Todo el mundo sabe lo que significa la palabra pródigo. A mí me gusta más la palabra sinvergüenza, el hijo sinvergüenza. Pródigo significa derrochador, aquel que derrocha. Aunque la parábola debería llamarse de otra manera, de eso vamos a hablar en un minuto. Jesús cuenta esta historia y dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. By the way, estaba supuesto a esperar que papá muriera para repartir la herencia según la tradición. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, lo peor que le podía pasar a un judío, cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó, volvió en sí, dice la Reina Valera, y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el papá lo interrumpió y le dijo: pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo, símbolo de autoridad, en el dedo, y sandalias en los pies. Solamente los hijos usaban sandalias. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el aeropuerto La Guardia en Nueva York? Por lo menos lo han oído mentar, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha volado desde el aeropuerto La Guardia? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, saben por qué el aeropuerto tiene el nombre La Guardia? Levanten la mano. ¿Por qué, hermano? Por el alcalde de Nueva York. 100 puntos para usted, hermano. Fiorello La Guardia fue el primer alcalde de origen italiano en la ciudad de Nueva York, en la primera parte de los años 1900. A él lo llamaban Little Flower, flor pequeña. ¿Saben por qué? Porque además de que medía 5'2", su estatura era bastante pequeño de estatura, todo el tiempo usaba un clavel, un carnation en su saco, y por eso lo llamaban The Little Flower. Pero Fiorello La Guardia fue probablemente uno de los más influyentes alcaldes políticos en la ciudad de Nueva York, y lo traemos a la historia en el día de hoy porque una noche, una fría noche de invierno en enero de 1935, Fiorello La Guardia, quien hacía cosas que ningún alcalde hace en el día de hoy, repartía comida, se iba a leerle el periódico a la gente en la radio cuando los periódicos estaban en huelga, y era un hombre con un espíritu de servicio incomparable.
Una noche de enero de 1935, él se fue a una de las cortes de Nueva York, despidió al juez que estaba allí y se quedó esa noche sirviendo como juez en esa corte local. No pasó mucho tiempo cuando le trajeron a una ancianita como de 90 años que había sido acusada de robarse un pedazo de pan de una panadería local. Y déjeme decirle, esto es true story, esto es una historia verdadera. Esto no es Les Miserables, o sea, la obra de Los Miserables, que también al hombre lo acusan de robarse un pedazo de pan. La ancianita estaba frente a la guardia siendo acusada por la dueña del bakery de que ella había cometido un robo porque se había robado una pieza de pan de la panadería. Cuando la guardia le pregunta a la anciana qué pasó, ella le dijo que su hija, el esposo de su hija, las había abandonado con 2 niños pequeños, que la hija de ella estaba enferma, no podía trabajar, y sus 2 nietecitos se estaban muriendo de hambre. Y que por lo tanto ella no tuvo otra opción que robar pan para alimentar a sus nietos y a su hija enferma. Y la dueña de la panadería, insiste la historia, estaba allí asegurándose de que se hiciera justicia y de que la anciana pagara por el crimen que había cometido. La guardia no tuvo otra opción que decirle a la señora: usted ha violado la ley, usted ha cometido un robo y yo no tengo otra opción que castigarla por ese crimen. Mi condena para usted son $10, acuérdense, en 1935 eso era mucho dinero. Tiene que pagar $10 o pagar 10 días en la cárcel. Pero antes de terminar de hablar, la guardia sacó su billetera, puso los $10 en su sombrero y dijo: yo voy a pagar por usted la pena que a usted le corresponde. Y es más, a todos los que están en esta corte, había como 50 personas en la corte ese día, los multo a 50 centavos cada uno por vivir en una ciudad donde una ancianita de 90 años tiene que robar para alimentar a sus niños. Así que todo el mundo tuvo que pagar, incluyendo la dueña de la panadería, 50 centavos de multa. Se recogieron $47 con 50 centavos aquella noche y él se los dio a la anciana y la despidió. La pregunta que tenemos para ustedes en esta mañana es: ¿recibió la anciana lo que merecía? Nosotros queremos hablar en esta mañana acerca de la gracia. Y como no estuvimos el domingo pasado, por culpa de la bronquitis, que debimos haber comenzado la serie Fundamento Común, que se trata sobre las parábolas de Jesús. Jesús utilizó la metodología de las parábolas, las historias, los cuentos, si usted quiere llamarlo así, para ilustrar una verdad central. Y el propósito principal de Jesús, usando este método didáctico, esta manera de comunicar una verdad, tenía como propósito que las personas pudieran relacionarse, pudieran envolverse en la historia, identificarse con los personajes de la historia, para que la enseñanza que Jesús quería comunicar no se les olvidara nunca. Y parece que ha funcionado, porque 2000 años después todavía nosotros estamos hablando acerca de las parábolas de Jesús. El domingo pasado estábamos supuestos a hablar de la parábola del sembrador, donde vimos allí que el sembrador esparcía con libertad las semillas, pero iba a depender de cada terreno la eficacia que la misma iba a tener. En el día de hoy nos toca la parábola del hijo pródigo, que yo siempre he dicho, y no es mi invención, lo han dicho otros en el pasado, de que más que la parábola del hijo pródigo debería llamarse la parábola del padre amoroso, porque el protagonista de la historia es el padre, no el hijo. Y Jesús viene a contar esta parábola después de haber contado en el mismo capítulo de Lucas capítulo 15 2 parábolas anteriores, una sobre la oveja perdida y otra sobre la moneda perdida. Ustedes lo pueden ver en la Biblia. En cada caso Jesús está haciendo el énfasis de que Dios nos amó
a pesar de que nosotros habíamos decidido abandonar el hogar, habíamos decidido darle la espalda, nos habíamos descarriado, como dice la Biblia, cada cual se apartó por su camino e hizo lo que le dio la gana, pero el amor del Padre prevaleció en buscar a aquel que se había perdido. La semana que viene estaremos hablando acerca del perdón, en la parábola de aquel que perdona la deuda de dos hombres a quienes que le debían mucho dinero. Pero en el día de hoy queremos hacer énfasis en esta historia de Jesús, en la enseñanza que trae, pero básicamente queremos definir lo que bíblicamente se entiende como gracia. Ustedes me han escuchado decir en varias ocasiones que hay una diferencia entre lo que es gracia y misericordia, ¿se acuerdan? Y yo me mantengo en que esa definición de los términos es así. Gracia es aquella cosa que usted recibe cuando no merecía nada, ¿cierto? Misericordia, por otro lado, es cuando usted no recibe lo que por derecho le merecía. En la historia que vimos acerca de la guardia y la anciana que se robó el pan en la panadería, podemos decir que la guardia usó con ella de gracia y misericordia, porque tuvo misericordia de no castigarla con lo que ella merecía, que era la cárcel, y usó de gracia para con ella porque le dio más de lo que ella merecía, o what she deserves. Por lo tanto, yo creo que para fines de este mensaje en la mañana de hoy podemos usar como válido que los términos gracia y misericordia, y así sucede en la Biblia también, se pueden usar de manera intercambiable. A veces podemos usar como sinónimos la palabra gracia y la palabra misericordia, porque hay gracia en la misericordia, y para que haya misericordia tiene que haber gracia. Como decía el comediante dominicano Joaquín Victoria, parece complicado, pero no lo es. Hay que tener gracia, debe haber gracia para que se aplique la misericordia, y la misericordia no puede funcionar sin la gracia. Por lo tanto, para fines de este mensaje, vamos a decir que gracia y misericordia pertenecen en este caso al mismo contexto. No vamos a pasar mucho tiempo explicando la parábola del hijo pródigo, porque todos ustedes la conocen. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con esta, que según los expertos es la segunda parábola más famosa y más conocida en la historia de la Biblia. ¿Y la primera cuál será? La parábola del buen samaritano. De acuerdo a los expertos, la parábola del buen samaritano es la parábola más conocida, más popular en la historia del cristianismo, y la parábola del hijo pródigo es la segunda. Y hay un riesgo en el cual nosotros podemos caer cuando leemos en las páginas de la Biblia esta historia. Y el riesgo es no ponerle la importancia que merece, o no considerar el valor espiritual extraordinario que ella encierra por asunto de la cotidianidad. Porque cuando una cosa se hace muy común y muy cotidiana, a veces pierde su sabor, ¿correcto? Cuando yo comencé a leer la parábola, dije, había un hombre que tenía dos hijos. La mayoría de ustedes sabían cómo iba a terminar la historia. La mayoría de ustedes sabían, ya habían visto la película, han visto el video, han escuchado mensajes cuando estuvieron en la escuela bíblica dominical, cuando eran niños. La mayoría de ustedes que han estado en la iglesia por mucho tiempo oyeron hablar de esta historia, y ya pierde su sabor, pierde su esencia, pierde su trascendencia, porque cuando Jesús hace la historia al auditorio que estaba presente ante él en ese momento, tenía una connotación, una importancia, un significado que sigue siendo importante en el día de hoy. Y otra vez, de todas las cosas que pudiéramos resaltar en esta historia, lo que queremos hacer énfasis es en la importancia de la palabra y del acto de la gracia de Dios, la cual vamos a dividir en 3 puntos. Número 1, tenemos que estar clarísimos que cuando hablamos de gracia, cuando la Biblia nos enseña, nos presenta la gracia de Dios, hay que estar clarísimo que para hacer gracia, esta tiene que ser inmerecida. Si en algún momento
usted entiende que usted merece que Dios haga algo por usted, si en algún momento usted entendió que usted tuvo alguna participación para que la gracia y la misericordia de Dios se manifestara en su vida, entonces ya la gracia dejó de ser gracia. Porque para la gracia ser tal, repetimos una vez más, tiene que aplicarse de una manera inmerecida. Es una persona que no tenía ninguna razón para que Dios tuviera de él misericordia, para que Dios decidiera hacer algo en favor de esa persona. La Biblia enseña en la parábola que leímos que cuando el joven emprende el viaje, estaba todavía lejos, cuando dice la Biblia que el padre se compadeció de él. El padre todavía no había escuchado el discurso. Él no le había mandado un texto por Facebook, ni por Instagram, ni por WhatsApp, diciendo: el papá, voy para allá y te voy a pedir disculpas. El papá no tenía la menor idea de qué había en la mente del muchacho. Él no sabía si el hijo venía a buscar más dinero o si venía a pedir perdón. Él no sabía si el hijo venía a pelear con el padre o solamente... No importa cuál fuera la condición, el pensamiento, la actitud que el hijo tenía cuando decide regresar a la casa, la Biblia dice que aún estando de lejos, el padre se compadeció de él. La gracia no tiene nada que ver con el arrepentimiento. Los expertos en teología dicen que el arrepentimiento es un producto de la gracia. Y es más, voy a ir más lejos. Hay teólogos en el día de hoy importantísimos que han dicho palabras como esta: yo voy a dejar de predicar sobre la gracia y voy a hacer más énfasis en el arrepentimiento, porque es importante que el ser humano se arrepienta para poder recibir la gracia de Dios. Y yo estoy seguro que si hacemos un sondeo aquí, muchos de ustedes tal vez están de acuerdo con esa posición, de que la gracia no sirve para nada si no hay arrepentimiento. Y si bien usted tiene parte de razón en razonar de esa manera, vamos a estar claros, no es lo que yo creo, ni lo que usted cree, ni lo que los expertos en teología dicen. La Biblia enseña que no hay ninguna instancia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, donde Dios esperó que alguien se arrepintiera para usar de gracia con él. La gracia siempre vino primero. Dios siempre amó primero. Dios siempre bendijo primero. Dios siempre dio primero. Dios siempre abrió las puertas primero. Dios siempre estuvo accesible y dispuesto primero, antes que ninguno de nosotros respondiera a la gracia de él. Y cuando nos hemos arrepentido, no es porque hemos sido mejores que nadie, no es porque hemos tomado nosotros la gallardía, actitud de ir delante de Dios, es porque las puertas de la gracia se abrieron para que el arrepentimiento se produjera en nuestras vidas. Es la gracia de Dios lo que hace la diferencia. Es su misericordia lo que hace la diferencia. Es porque Dios nos creó y porque la Biblia enseña que antes de que usted y yo pudiéramos incluso pecar y tuviéramos la noción de arrepentirnos, la gracia de Dios estuvo presente. Para ti, para mí, y en este caso, para el hijo sinvergüenza que se arrepiente. Es la gracia lo que hizo que Noé construyera un arca y Dios escogiera salvarlo a él y a su familia. Fue la gracia la que se aplicó en Abraham, quien sin ser nadie, sin ser de familia, sin tener una genealogía digna, Dios lo escoge para ser el padre de toda una generación, el padre de todo un pueblo. Es la gracia la que se deposita en Lot, en Jacob, en José, en Moisés, en Josué. Es la gracia la que cae en la vida de Ruth, que sin ser familia, sin ser parte del pueblo, sin haber hecho ella nada digno de merecer el favor divino, Dios la coloca en la línea del nacimiento del Mesías. Es la gracia lo que, a pesar de sus metidas de pata, Dios escoge a David y lo unge como rey de Israel y lo coloca y habla de él como un hombre con el corazón como de Dios. Es la gracia la que se vierte sobre Esdra para la reconstrucción del templo. Es la gracia la que se vierte sobre Nehemías, y es la gracia la que se apodera de los apóstoles cuando Jesucristo decide llamarlos a cada uno de ellos, hacerlo parte de su empresa aquí en la tierra, porque ninguno de ellos tenía calificaciones dignas para ser llamados apóstoles del Señor, ni para ser parte de ese grupo predilecto de hombres en la historia. De la misma manera que tú y yo no hicimos nada, ni teníamos ningún mérito, ni ningún valor para que hoy en día tú y yo seamos parte de la familia y del pueblo de Dios. Fue Dios quien lo hizo primero.
Fue Él quien te amó. Fue Él quien envió a Jesucristo a morir antes de que tú tuvieras la oportunidad de arrepentirte. Y es el Padre el que ama a este joven. Es el Padre el que probablemente oraba por él. Es el Padre que probablemente estuvo en velas por él, esperando el día que él volviera a la casa, porque la gracia antecede al arrepentimiento. Pudiéramos concluir diciendo que tú no necesitas arrepentirte para recibir de la gracia, para recibir gracia. Tú necesitas arrepentirte para disfrutar de la gracia que ya Dios puso delante de ti. Y esa gracia está disponible en la persona de Jesucristo, quien con sus brazos abiertos en la cruz del Calvario todavía sigue diciéndole: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En segundo lugar, como lo hemos dicho ya, la gracia enfatiza el amor del Padre. God's grace is about mercy. It's not about fairness. No se trata de ser justos o injustos. El protagonista de esta historia no es el hijo pródigo. El protagonista no es el hijo malcriado que después se enojó porque le hicieron fiesta al hermano. El protagonista no son los siervos, no son los amigos del hijo pródigo. El protagonista de la historia es el Padre. Él es el que dice: traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo, símbolo de autoridad, sandalias en los pies, los esclavos andaban descalzos. Traigan el ternero más gordo y mátelo para celebrar un banquete, porque este mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. ¿Por qué el hijo pródigo, cuando se encuentra pasando el Niágara en bicicleta y comiéndose un cable? Bueno, pues yo creo que ni cable había ya. Decide alzar los ojos, volver en sí, y no dice: me voy para la casa de mi tío, porque allí me van a tratar bien. No dijo: me voy para la casa del amante que yo tuve hace unos meses atrás, porque yo sé que allá voy a encontrar lo que necesito. ¿Por qué él no dijo: me voy a ir a un shelter del gobierno para recibir la ayuda que yo ahora estoy necesitando? Él dijo: voy a la casa de mi padre, porque él sabía quién era el papá que tenía en la casa. Él sabía el carácter de su padre. Él conocía el amor de su padre. Él sabía de qué fibra estaba hecho el padre, que no importa lo profundo que él había caído, no importa la metida de pata que había dado, no importa lo lejos que se había alejado, la redundancia, él sabía que en la casa de su padre él iba a encontrar el amor, el consuelo, la ayuda, la asistencia, la gracia y la misericordia que solamente su padre podía darle. Porque no se trata de que él, porque se arrepintió, automáticamente tenía que merecer que su papá hiciera por él. Él se arrepintió porque sabía que su arrepentimiento iba a despertar ese amor incondicional que el padre tenía sobre él. No es la confesión del hijo pródigo lo que derrama el amor del padre, es el amor del padre lo que permite que el hijo pródigo se arrepiente y decida volver a casa. Usted y yo sabemos que la historia del hijo pródigo es la historia tuya y la historia mía, en términos espirituales. Es la historia de la humanidad, es la historia de un pueblo, de un mundo, de individuos que un día se rebelaron contra el Padre, contra aquel que los había creado, contra aquel que le había dado vida, que lo había sostenido, que lo había alimentado, que lo había educado, que le había brindado amor. Y en vez de aprovechar todo lo que el Padre ofrecía, tú y yo un día decidimos: ¿tú sabes qué? Mejor me voy al mundo, mejor me voy a malgastar, mejor voy a estar con personas que la única razón por la que están conmigo es por el dinero, es por lo que yo tengo. Porque otra vez, mis queridos hermanos, usted y yo podremos encontrarnos allá afuera personas, hombres y mujeres que podrán mostrar amistad, que podrán ser buenos con nosotros, pero nunca nadie nos va a amar como el Padre nos ha amado.
Nunca el Padre va a proveer para nosotros como el Padre ha provisto. Nunca nadie nos va a cuidar como el Padre nos cuida. Y si hay algún lugar donde tú y yo tenemos que regresar, si en algún momento nos apartamos, es a la casa del Padre. Porque es precisamente esa misericordia y esa gracia de volver a la casa del Padre lo que hizo que David un día le dijera a Mefiboset: ven y cena conmigo y siéntate a mi mesa y vive conmigo y ponte mi ropa y disfruta de mis manjares, porque la misericordia y la gracia se aplican no por lo que la persona hace y deja de hacer, sino por la condición, la esencia, la personalidad del Padre, quien provee el espacio para que nosotros podamos tener la relación que Él quiere tener contigo y conmigo. Amén. Había en Inglaterra una vez una reunión de teólogos donde comenzaron a preguntarse entre unos y otros cuál era la principal diferencia entre las religiones. Y uno dijo, bueno, tal vez la encarnación, o sea, entre la diferencia entre el cristianismo y otras religiones, o entre las religiones, como dice el chavo, por ahí va la cosa. Uno dijo, bueno, la encarnación. Dijo, no, eso pasa en muchas. Otro dijo, bueno, y dijeron muchísimas cosas de cuál era lo que hacía único. Esa era la palabra que andaba buscando. ¿Qué hacía única una religión? En este caso, el cristianismo. Hasta que C.S. Lewis entró a la habitación y preguntó: ¿qué es lo que ustedes están discutiendo? Dijo, no, ¿qué es lo que hace al cristianismo una religión única? Y él dijo: la gracia. La gracia es lo que hace el cristianismo algo único. Porque para los que practican el budismo, ellos quieren ganarse la gracia de Dios llevando a cabo un plan que se llama The Eightfold Path, el camino de 8 pasos. Para los que practican el hinduismo es la karma. Para los judíos es el cumplimiento del pacto que logra que ellos reciban el amor del Padre. Y para los musulmanes es el cumplimiento del código de la ley. Pero solamente el cristianismo se atreve a declarar que es la gracia incondicional de Dios lo que hace que el cristianismo sea algo diferente. Y Jesucristo, cuando predicó, y usted puede ir a la Biblia y chequear que no hay ninguna instancia en las Escrituras donde Dios esperó respuesta de una persona para hacerlo beneficiario de su gracia y su misericordia. Dios el Padre es el protagonista de esta historia. Él es a quien debemos admirar por su amor incondicional y su apertura de recibir al Hijo que volvía sin importar lo que había hecho en su vida. En tercer lugar y último, sabemos que una de las características de la gracia y la misericordia es que ésta no discrimina. A unos niños de la escuela dominical le preguntaron: ¿quién fue el que más perdió en la historia del hijo pródigo? Dice un chamaquito de 5 años: la vaca que mataron para la fiesta. Esa fue la única que salió perdiendo. La Biblia dice que ustedes conocen la historia, que cuando el muchacho regresa, mata a la vaca más gorda, hacen una fiesta y una bulla, y el otro tiguerito que estaba por allá oyó la bulla y se enojó y empezó a protestar, es decir, y déjame decir una cosa, no van a faltar cristianos aún en este medio aquí que se identifican con el hijo, con el hermano del hijo pródigo. Dice, pero él tenía razón. O sea, ¿cómo es posible que este sinvergüenza, que gastó los cuartos en prostitutas, y yo aquí fajado de chiquito, obediente? Mucha gente se identifica con el hermano del hijo pródigo. Dice, como que, ¿sabes? La verdad que él tenía un punto. He had a point. ¿Por qué el papá viene a bendecir y a celebrar la vida de este sinvergüenza cuando yo, el bueno de la película, he estado aquí todo el tiempo y conmigo no se ha hecho nada? Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero tenemos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Alguien dijo una vez que al Padre hay que darle crédito y mérito, no solamente por su amor, su misericordia, su gracia, sino por vivir en una casa con 2 delincuentes, porque los dos
tenían su propia pecaminosidad. Uno porque salió y derrochó y todo, y el otro porque era un hipócrita, porque era un resentido, porque era un añoñado que no tuvo la osadía nunca de hacer nada, de salir de la casa, ni tomar ninguna iniciativa. Y alguien dijo una vez, el que debió irse de la casa fue el papá y dejarlo a los dos ahí a ver qué pasaba con ellos. Pero el padre no lo hizo. Y yo no sé si usted cree que el hermano del hijo pródigo tenía un punto, no. Pero Jesucristo va a contar una historia parecida a esta en Mateo capítulo 20, donde Él habla de un grupo de hombres, porque Dios es consistente en su gracia, Dios es consistente en su amor, Dios no cambia. Una vez alguien dijo, yo recuerdo, estaba en la República Dominicana y uno de los jóvenes dijo, no, pues parece como que hoy Dios se levantó con el pie izquierdo. Dios no se levanta con el pie izquierdo ni con el pie derecho. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios no varía, Dios no cambia. Su amor, su misericordia, su gracia, su deseo de amarnos, de restablecernos, de tener una comunión con nosotros, eso no cambia. En esa historia de Mateo que hemos señalado, Jesús habla de un hombre que contrató a un grupo de personas a trabajar a las 9 de la mañana y le dijo, lo voy a pagar $100, por ejemplo. Y después vino otro grupo a trabajar a las 3 de la tarde y le dijo, a ustedes también le voy a dar $100. Eso fue lo que el acuerdo, y ellos aceptaron. Y después vino uno que empezó a trabajar a las 5 de la tarde, cuando ya era casi hora de terminar, y le dijo, a ustedes también lo hacen. Pero ellos no sabían, hasta que Jesús llega a las 6 de la tarde, el dueño de la finca le va a pagar a cada uno lo que le corresponde. Y a los que empezaron a las 9 le dio $100, a las 3 100, y a las 5 de la tarde la misma cantidad. Y otra vez, yo estoy seguro que aquí habrá algunos de ustedes que dirán, pero that's not fair, right? Eso no es justo, ¿cómo es posible? Y así lo dijeron los que comenzaron temprano. ¿Cómo es posible que nosotros estamos aquí desde las 9 de la mañana cogiendo el sol, haciendo el trabajo difícil y tú vienes pagando lo mismo que le pagaron a nosotros? Pero el dueño de la finca dijo, pero no fue ese el acuerdo que tú y yo hicimos, tú no aceptaste trabajar por esa cantidad. Yo no estoy siendo injusto contigo porque yo te estoy pagando exactamente. Yo hubiera sido injusto contigo si te pago menos de lo que te ofrecí. El hecho de que yo quiera tener misericordia de quien quiera tener misericordia es asunto mío. El hecho de que yo quiera ser bueno con quien yo quiera ser bueno es asunto mío. El hecho de que yo quiera bendecir y beneficiar a los que vinieron primero, a los que vinieron después, es asunto mío. Porque la misericordia de Dios es tan profunda, tan extraordinaria, tan sublime, que nosotros ni siquiera podemos entenderla. Yo no entiendo cómo fue que Dios me pudo amar a mí o te pudo amar a ti. El problema es que muchas veces nosotros pensamos como que Dios tenía por qué amarme a mí, por qué escogerme a mí. Y a veces vemos a los hermanitos que llegan a la iglesia y decimos, no, pero yo tengo más tiempo que él en la iglesia. No, pero yo soy más bueno que él. O sea, yo me convertí a Cristo, pero yo nunca robé, yo nunca maté, yo nunca asalté un banco. Aquel... Y a veces creemos como que Dios tiene que discriminar con nosotros o que su gracia debe vertirse de manera diferente. Gracia, es inmerecida, no puede ganarse, usted no puede hacer nada. Y lo que usted haga a favor de Dios en respuesta a lo que Él ha hecho es producto de lo que Dios hizo primero, de la apertura, de su amor, de su misericordia, porque de antes de la fundación del mundo, dice, ya Él había pensado en bendecirnos en Cristo Jesús. Termino con este versículo que dice, Miqueas 7, 18, 19. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito remanente de su pueblo? Eso es una pregunta retórica. ¿Qué Dios hay como Dios? No hay Dios como Dios. No hay Dios como tú. No hay un Dios que perdone como tú perdonas. No hay un Dios que pase por alto el delito de tu pueblo como tú lo haces. Un Dios que no siempre estará airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. No hay Dios como Dios. Ahora sí termino con esta historia. Una joven una vez fue abusada por su padre cuando estaba pequeña y creció, se casó, tuvo hijos, se convirtió a Cristo. Años después ella escuchó que su padre se había convertido también a Cristo y ahora estaba buscando el perdón de ella y el volver a acercarse a la familia. Aquella joven batalló con el asunto porque ella decía, no es justo. Él hizo todo lo que hizo, me hizo todo el daño que hizo y ahora se arrepiente y Dios lo perdona.
A veces no le ha pasado a usted y a mí que usted dice, pero la verdad que Dios como que debió dejarlo sufrir un chin más, ¿verdad? Para que pagara por sus crímenes y sus faltas. Porque nosotros somos del tipo de gente que nos gusta hacer clasificación de pecados. Pecados, pecaditos y pecadotes. Y para Dios no hay pecados, pecaditos y pecados. Para Dios todos pecaron. Y como todos pecaron, también todos pueden recibir la gracia inmerecida de Dios. Finalmente, bregando con esta situación, la joven tuvo un sueño. Y en ese sueño ella vio a su padre parado en una plataforma y a Dios que le extendía una túnica blanca para que se la pusiera. Y en el sueño ella tenía puesta la misma túnica blanca que Dios le estaba dando a su padre. Y en ese momento ella entendió que tanto ella como su padre habían sido hechos nuevas criaturas y que ahora el Padre había decidido usar de gracia y de misericordia con su padre de la misma manera que lo había hecho con ella. Porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay algarabía, fiesta en los cielos. Así como el padre del hijo pródigo tiró un party porque el hijo había regresado, en el cielo sucede lo mismo. No porque un pecador agrega o hace algo en favor del reino de Dios. El reino de Dios y el cielo va a seguir siendo el cielo con todo su esplendor, con toda su magnificencia, con toda su sublimidad. Se arrepienta usted o no se arrepienta, pero a Dios le place hacer fiesta en los cielos cuando alguien viene y se arrepiente y confiesa a Cristo como Salvador personal. Nos ponemos de pie. Eso es gracia. Es inmerecida. Usted no la puede ganar. Usted no la merece. Usted no puede recibirla a menos que Dios la haya ofrecido primero. Y la Biblia dice que Dios, Jesucristo cuando estaba crucificado en la cruz también usó de esa misma gracia para decirle al delincuente de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. No por lo que él había hecho, no por lo que él había dejado de hacer, pero porque los brazos abiertos de Cristo están todavía disponibles como el Padre amoroso de la historia para abrazar a cualquiera que decide volver a la casa del Padre. Vamos a cerrar los ojos e inclinar el rostro. Y si usted está aquí en esta mañana y todavía usted no ha tomado la decisión de hacer uso de la gracia y la misericordia que Dios ha manifestado en su Hijo Jesucristo, te invitamos a que recibas ese perdón, a que recibas esa restauración con el Padre Celestial en esta mañana. Lo único que tú tienes que hacer es decir: Señor, yo he pecado contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo como el hijo pródigo, pero yo me arrepiento de mis pecados, yo te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida, y yo me entrego a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y mientras la iglesia ora con los ojos cerrados y el rostro inclinado, habrá alguien que hace esta oración por primera vez. Esta es la primera vez que usted ora de esa manera y diciendo: yo me quiero entregar a Cristo como Salvador personal. Levanta tu mano, yo solamente quiero orar por ti. Alguien levanta su mano y dice: yo me entrego a Cristo hoy como Salvador personal y comienzo una nueva relación con Dios. ¿Habrá alguien? ¿Alguna persona que el día de hoy tome esa decisión por primera vez? Si no, entonces oramos diciendo: Padre, gracias por tu gracia. Gracias por Cristo que murió en la cruz. Gracias porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre de la gloria, porque tú no has dejado que nosotros caigamos tan lejos que no podamos ser alcanzados por ti. Porque no importa lo separados que hayamos estado, tus brazos amorosos están abiertos para recibirnos. Bendice esta congregación cada día, Señor, y cada uno de aquellos que hemos sido perdonados por ti. Permite que nosotros siempre tomamos en cuenta y recordemos que no somos dignos, Señor, y que no hemos hecho nada para merecer tu gracia y misericordia, y que también esa misma gracia y misericordia debe estar disponible para toda aquella persona que quiera aceptarla en el día de hoy, y que nosotros no vamos a diferenciar ni vamos a discriminar de aquellas personas porque hayan venido a la fe primero o último que nosotros, o porque hayan pecado más o menos que nosotros, porque para ti todos somos iguales. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.